Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, bien, una semana más ha pasado y aquí seguimos en Ceuta. Soy Irina y bueno, hoy me gustaría hablaros un poquito de varias cosas, empezando por las personas que están aquí en Ceuta, por los chavales con quienes tenemos contacto a diario. Imagino que al no estar en Ceuta o en un contexto como este, igual os preguntéis qué hacen realmente los chavales que están aquí. Y la verdad es que como muchas de las personas que se encuentran en tránsito en diferentes sitios y en diferentes lugares de la frontera de Europa, digamos, la verdad es que yo creo que una de las palabras claves de lo que hacen realmente es esperar, pues bueno, a papeles que nunca llegan, a una carta de invitación, a un poquito de suerte. Y sobre todo, pues bueno, intentar evitar que la frustración se apodere de ti al ver muchas veces que tus amigos consiguen irse a la península y tú sigues pues encerrado aquí en Ceuta sin saber muy bien por qué. Otra de las cosas que hacen es el buscarse la vida, que es una expresión que se oye muy por las calles de aquí, se oye mucho, perdón, por las calles de aquí en Ceuta. Buscarse la vida significa, bueno, pues lo mismo, ¿no? Limpiar coches, ayudar a aparcar a los coches, pedir en los supermercados, ayudar con las bolsas a las personas que hacen la compra, etcétera. Todo esto, bueno, pues esperando poder ganar algo de dinero y poder comprar comida y ir subsistiendo. También es verdad que algo que hemos visto mucho, pues es que, bueno, la solidaridad de las personas que están aquí, las personas locales y sobre todo ahora que ha sido el mes de Ramadán, afortunadamente son muchas las personas que ayudan a estos chavales a subsistir, que vemos grupos de familias o de amigos que pasean por la ciudad, pues repartiendo comida caliente por las noches para que los chavales puedan romper el ayuno. Eso ha sido así, sobre todo en el mes de Ramadán, y bueno, es muy bonito, la verdad, ver estos gestos de solidaridad y de sororidad, digamos, en un contexto como este. A pesar también de esta solidaridad que viven a diario, por suerte, muchos de los chavales, también es verdad que se encuentran con muchos obstáculos a la hora de buscarse la vida, como por ejemplo, bueno, agentes de la policía portuaria que están constantemente haciendo rondas, pues la verdad es que muchas veces se aparcan su coche enfrente de algunos de los supermercados e impiden a los chavales que puedan estar allí sencillamente pidiendo a las personas que salen o sencillamente estar ahí esperando a ver si alguien les da alguna moneda o algo de comer. Y bueno, la verdad es que vemos y nos cuentan que sufren una criminalización constante bueno, pues, por gente uniformada, como viene a ser en este caso agentes de la policía portuaria. Y bueno, la verdad es que se sienten un poco perseguidos y hay que ir buscando este tipo de, bueno, en qué sitios pueden buscarse la vida al fin y al cabo, ¿no? Y nada, acabar contándoos por esta semana que imagino que os acordaréis de las más de 100 personas que llegaron aquí a las costas de Ceuta a nado, ahora ya más de 2 semanas, por fecha del 25 de abril o así. Bien, como sabréis, bueno, como os contamos, pues muchas de las personas fueron desafortunadamente devueltas, todas las que fueron consideradas mayor de edad fueron devueltas a Marruecos. Sin embargo, se quedaron las personas que son menores de edad. Y bueno, la verdad es que estamos conociendo algunos de ellos. La gran mayoría de ellos viven en la calle, porque bueno, es verdad que muchos de ellos ya llegan aquí con la idea de no de no ir al centro de menores de aquí Ceuta porque las condiciones son muy malas y muchos de ellos nos cuentan que prefieren estar en la calle en vez de estar en el centro de menores. Entonces eso también dice mucho de por sí y ya en otra ocasión os contaremos un poquito más del centro de menores y las instalaciones que hay. Bueno, esto es todo por hoy. Un abrazo y muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hola, soy Alejandra, informando desde Melilla con Solidary Wheels y Non Kitchen. Esta última semana el proyecto Frontera Sur ha sido una locura. Todo comenzó a raíz de la operación policial del pasado 22 de abril, en la que se interpusieron órdenes de expulsión a personas que se encontraban residiendo en el recurso de acogida de Plaza de Toros. A través de esta operación policial se sembró las amenazas y el miedo a que estas propuestas fueran ejecutadas, y estas personas abandonaron de manera voluntaria el centro de acogida de Plaza de Toros, hasta que el pasado lunes 10 apareció la información de manera indirecta, no derivada de ninguna autoridad concreta, de que con el fin del estado de alarma se iba a producir el cierre inminente de esta plaza. Esto sucedió así la pasada noche del 10 de abril. Las personas residentes en Plaza de Toros, en su mayoría 30 solicitantes de asilo y 60 entre extutelados y personas indocumentadas, fueron desalojadas de Plaza de Toros, quedándose en situación de calle sin ningún recurso habitacional alternativo. El consejero de Sanidad, competente hasta ahora en este recurso, aseguró a todas estas personas que si se desplazaban hasta el CETI esa misma noche serían acogidas allí, cosa que posteriormente no sucedió cuando estas personas se desplazaron hasta el CETI con todas sus pertenencias. Llegaron allí, les separaron entre solicitantes de asilo y personas que no lo eran, y solamente pudieron entrar en el CETI los solicitantes de asilo. Estas personas volvieron en vistas de que no habían podido entrar cuando sí que se les había asegurado. Se desplazaron de nuevo al centro de la ciudad, donde pasaron la noche en Plaza España esperando a la mañana siguiente para manifestarse en consejería pidiendo explicaciones de qué es lo que había ocurrido. Tras esto, el consejero de Sanidad se reunió con varias voluntarias de Solidary Wheels y un representante de los chicos, que en su mayoría eran extutelados, para comunicar que esto se debía a un fallo de comunicación entre la consejería y la delegación, y que ahora mismo ya esta consejería no era competente en Plaza de Toros, sino que como el estado de alarma había terminado, ya no era su jurisdicción. Debido a esto, la Consejería del Menor decidió hacerse cargo de esta situación, y tras sucederse el cierre definitivo de Plaza de Toros, decidieron reabrir la Plaza de Toros desde la Consejería de Distritos y Juventud y del Menor, para acoger a todas estas personas que habían pasado el día en la puerta de consejería manifestando su derecho a ser acogidos y no quedarse en situación de calle, así como su derecho a que no se vulnere el procedimiento legal en la tramitación de todos sus documentos. Por lo tanto, la noche del martes 11, Plaza de Toros, tras cerrar, volvió a abrir para acoger a todas estas personas, que actualmente se encuentran allí como medida provisionalísima, esperando a la apertura de un centro que acoja a estas personas, en su mayoría extuteladas, que se encuentran atrapadas en Melilla debido a la vulneración sistemática de sus derechos en el procedimiento de la tramitación de sus documentos. Aún no se han esclarecido las bases que regirán esta nueva apertura del recurso de manera provisional, por lo que actualmente las personas que residen allí tienen que abandonarlo por la mañana y entrar por la noche, quedándose el resto del día fuera de él. Están sin ningún tipo de condición digna dentro de este recurso. No existe actualmente un proyecto que proporcione recursos de comida, de higiene, y nos encontramos a la espera de ver cómo responde la autoridad, en este caso competente la consejería, ante esta nueva apertura y la vulneración de los derechos de estas personas que se encuentran viviendo en condiciones de insalubridad. Hola, ¿qué tal? Me llamo Valentina, soy de la Non Kitchen y os voy a comentar un poco la situación en Montenegro, donde la Kitchen empezó a desarrollar sus proyectos a partir del agosto 2019. Aquí lo que vemos cada día es una continua sorpresa. La gran primera sorpresa es seguramente el hecho que el país representa para nosotras uno de los grandes países olvidados de la ruta balcánica. Si por una parte es verdad que hay mucha más gente en movimiento en Bosnia o en Serbia, por ejemplo, por otra parte es verdad que eso no significa
que no hay nadie. Significa que hay personas que sufren violencia policial, hay personas que no acceden a servicios médicos y hay personas que no acceden a una comida digna. Entonces, claro, si nos olvidamos del país, estamos prácticamente olvidándonos de las personas. Y por eso que como Non Kitchen, por ejemplo, creemos que es muy importante seguir brindando nuestro apoyo en esta realidad. Hay varias situaciones que queremos, digamos, presentar hoy con ese mensaje. La primera es seguramente el caso de la violencia policial que se ha sufrido hace unos pocos días en las puertas del campo de Sputz, así se llama, el Sputz Camp, en la ciudad de Podgorica. Aquí, después de unas dinámicas conflictuales, conocemos a un chico que ha sufrido violencia policial y ahora tiene unas quemaduras en las piernas bastante graves. Como Non Kitchen estamos intentando cubrir los gastos médicos de este chico y claramente estamos intentando investigar y entender un poco más lo que está pasando y otros casos de violencia que pueden haber sucedido también en el mismo contexto. Otra cosa que nos gustaría comentar es seguramente las situaciones, las condiciones de las familias. Las familias que viven alrededor del campo de Podgorica son varias. Algunas viven en tiendas, algunas viven en casas abandonadas y todas prácticamente tienen unas necesidades descubiertas. Os hago el ejemplo de una familia que tiene un bebé de unos meses y intentando acceder al campo, el campo declaró de alguna forma, ¿no? Dijo a la familia que la comida del bebé no estaba incluida en los servicios que el campo podía cubrir. La comida del bebé claramente era la leche. Y entonces, claro, eso también es algo que a través de los programas de la Non Kitchen vamos a intentar cubrir, porque claramente nos parece la cosa más básica del mundo mundial, ¿no? Digamos, la leche a un bebé. La última cosa que quería comentar era sobre el tema de devoluciones. Esto también es algo que pasa en Montenegro. Claramente es también algo que no se escucha mucho, pero durante las últimas semanas hemos registrado unos casos de devolución por parte de una familia en el norte del país, en Plovdiv. Y eso también es muy importante que se sepa, que se hable de ello y que se haga información. Bueno, de aquí es todo. Un abrazo grande y a la próxima. Chao.